Buenas tardes. ¿Mucho frío? Pero estamos aquí calentitos, aquí, sentaditos calentitos, ¿eh? Bien. Vamos a estudiar la parábola de la viuda y el juez injusto, dice allí, por nombre. ¿Eh? Entonces, Lucas capítulo 18, del versículo 1 hasta el 8 vamos a ver hoy. Lucas 18, del 1 al 8. ¿Ya? Vamos a leerla antes de orar. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos esta parábola. Antes de comenzar, Lucas enseñó el propósito de la misma parábola. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué cosa? Sobre la necesidad de orar siempre. Entonces el propósito de esta parábola es animar a los discípulos, a los que estaban ahí con el Señor Jesucristo, orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque estábamos viendo, ¿no es cierto?, la venida del reino, y el Señor Jesucristo le estaba hablando acerca del final de los tiempos. Entonces ahora les refiere esta parábola y les dice, y el propósito de ella, antes de que comencemos a introducirnos en ella, ya ahí, ¿no es cierto?, Lucas nos da el propósito de la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Luego viene la parábola y al final el Señor Jesucristo da la interpretación allí. Y dijo el Señor, y la interpreta, la vamos a ver ahí. Oíd lo que dijo el juez injusto, que finalmente le hizo justicia. Y eso que era un juez injusto. Entonces el Señor Jesucristo dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y finalmente hay una exhortación ahí, una pregunta a modo de que nos deja pensando, ¿no es cierto? Y que nos anima, que nos anima a estar preparados para la venida del Señor. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace esta pregunta ahí el Señor: ¿hallará fe en la tierra? Así que vamos a orar antes de comenzar a ver esta parábola. Ya, oremos. Padre amado Dios, gracias le damos, Señor, por su amor, por su misericordia, Señor. Gracias le damos porque podemos meditar en esta porción de la palabra, Señor, que nos anima a orar siempre y a no desmayar. Tu venida es inminente, tu venida es pronto, en cualquier momento. No debemos dejar de orar, no debemos desmayar, debemos permanecer, Señor, en ti. Señor, ayúdanos, Señor, por medio de esta parábola, fortalece nuestra vida, anímanos en la fe, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres con fe, esperándote, orando, clamando a ti, buscándote, Señor, y no nos pille de sorpresa. Oh Señor, gracias porque podemos meditar en tu palabra, Señor. Anímanos en esta
tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ahí está, ¿no es cierto?, esta parábola. Entre medio, ¿no es cierto?, ahí al principio da el propósito, al final hace la pregunta. Lucas, ¿no es cierto?, nos enseña inmediatamente ahí el propósito. Dice ahí en Lucas 17, 22, vamos viendo, ¿no es cierto?, que lo vimos el domingo pasado con nuestro hermano, y dijo a sus discípulos, estaba hablando con los discípulos, entonces les dice a ellos una parábola, les da una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque podrían desanimarse, podrían desmayar estos discípulos y dejar de clamar y dejar de orar. Ahí en el 17:25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Le estaba diciendo a sus discípulos, porque preguntaba, ahí en el versículo 20 dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, ahí le habían preguntado al Señor Jesucristo, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, primero es necesario que padezca mucho. Eso le estaba diciendo a los discípulos. Por lo tanto, los discípulos podrían desanimarse, podrían dejar de orar, podrían desmayar, pero el Señor, después que termina hablándoles, ¿no es cierto?, cómo sería la venida del reino, ¿no es cierto?, dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, cómo va a ser la situación, va a pasar un buen tiempo, lo hemos visto en el estudio de los tesalonicenses, han pasado 2000 años, el Señor Jesucristo no ha venido todavía, pero el Señor Jesucristo antes les dice, y les refiere esta palabra, y les dice, les voy a contar una parábola para que no se desanimen y sigan orando y no desmayen. Ese es el propósito de la parábola. Entonces esta parábola continúa el discurso que hemos venido viendo, ¿no es cierto?, en los pasajes anteriores sobre la segunda venida. Jesús quería resaltar que los creyentes deben orar siempre, mientras esperan el regreso de Cristo. ¿Ya? ¿Está usted esperando el regreso de Cristo? ¿Está orando sin desmayar? ¿Ven, Señor, pronto? Esa oración la veíamos esta mañana también. Esa oración muchas veces la obviamos. Oramos por otras cosas, oramos por nuestras necesidades, oramos por las circunstancias que nos rodean, pero no oramos por la venida del Señor. Entonces, debemos permanecer en oración siempre, no desmayar y orar para que el regreso de Cristo sea pronto. Y ya partamos y nos vamos con el Señor. Amén. El Señor sabía que ahí iba a haber un largo tiempo. ¿Ya? Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. Al parecer se ha tardado, pero ha sido por algo, ha sido porque Él quiere darle una oportunidad, porque Él no quiere que ninguno perezca. Por eso es que no ha venido aún, lo vamos a ir viendo más adelante. Durante este tiempo han pasado 2000 años, Cristo ha sido deshonrado continuamente,
se le ha negado el legítimo lugar que le corresponde. La palabra de Dios ha sido poco apreciada, atacada, rechazada. ¿Ha sido así o no en estos 2000 años que han pasado? Los cristianos han enfrentado oposición, hostilidad, persecución, martirio a manos de Satanás. Aquí en Chile no hay persecución, pero en muchos países sí la hay. Sí la hay. Y los verdaderos creyentes están sufriendo. Entonces, es natural que los verdaderos creyentes anhelen que el Señor Jesucristo regrese para juzgar a los impíos, destruir el pecado, acabar con el reinado de Satanás y establecer el reino terrenal de Dios. Debería ser natural que el verdadero creyente ore por el regreso del Señor. Y lo que pasa es que a veces estamos muy cómodos y se nos olvidan estas cosas. Se nos olvida. ¿Ah? Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir adelante. No debían dejar de orar. Ahí en Lucas 21, 36. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, hablando de la venida del Hijo del Hombre. Orad, velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Que el Señor nos ayude. Hay que orar. ¿Tiene seguridad de salvación usted? ¿Amén? ¿No? ¿Sí? Tiene que entregar su vida al Señor. La venida del Señor es pronto. Que el Señor nos pille clamando. Entonces, ese es el contexto. El contexto de lo que estamos viendo aquí en esta parábola, antes de ver la parábola, es que estamos, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo está hablando de su venida en el final de los tiempos y que los discípulos pueden sentirse, pueden desmayar, pueden dejar de orar, pueden desanimarse, pero el Señor les refiere esta parábola para que se animen y sigan orando y sigan firmes. Entonces, la oración aquí que se considera aquí es específicamente por el regreso de Cristo. ¿Ya? Cuando le preguntaron a Jesús cómo se debe orar, ¿cómo respondió Jesús? Jesús le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. Venga tu reino. Se nos enseña a orar así. Venga tu reino. Que venga pronto. Señor, ven pronto. Esa es la oración que debe hacer cada creyente. Que el Señor nos ayude a estar orando ahí. Y esa es la oración modelo. ¿Cómo debemos orar, Señor? Deben orar así. Que venga tu reino. ¿Ora usted así? ¿Ora usted así? Bueno, la doctrina de la segunda venida ya la hemos visto ahí en el estudio de Primera de Tesalonicenses y Segunda a los Tesalonicenses, trae consuelo. El saber que el Señor viene y lleva a su iglesia trae consuelo. ¿Trae consuelo, no? Sí. Vamos a ser arrebatados antes de que venga esa tribulación. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús se va con el Señor. Por lo tanto, la doctrina de la segunda venida trae consuelo para el creyente. Y eso nos anima, anima al creyente. Y eso también promueve una vida también santa. La doctrina de la segunda venida siempre, ¿no es cierto?, hemos sabido que es en un abrir y cerrar de ojos, viene el Señor, somos arrebatados en cualquier momento.
Y se nos anima en la Escritura a estar preparados y a vivir esperando esa venida, santificándonos, limpiándonos, viviendo una vida que agrade al Señor, porque en cualquier momento partimos. Amén. Se nos enseña que debemos orar por esta venida, que debemos persistir en esta oración, que el Señor regrese. Y estas cosas, ¿no es cierto?, nos ayudan a que podamos dejar este mundo pasajero. Todas estas cosas nos ayudan. El saber que el Señor viene, el estar orando, nos ayuda a poner la vista en las cosas eternas y no en las terrenales, donde siempre tenemos la vista puesta. Entonces, es bueno orar, hermano, es bueno estar orando, ven Señor. Es bueno estar recordando esto. Es bueno tener en mente siempre la venida del Señor. Día a día usted debe tener en mente, en su corazón y en su mente, el Señor viene. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo como vivo? Si el Señor viene pronto, me voy con Él. Que el Señor nos ayude. Necesitamos amar la llegada de Cristo. Tito 2, 12 y 13 dice: dice así: enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es decir, renunciamos a los deseos mundanos. Vivimos en este siglo de una manera distinta, porque esperamos al Señor. Al menos el verdadero creyente debería estar así, ¿ya? Eso debería ser la característica determinante de la vida de cada creyente y de cada cristiano. Esperar anhelantes la venida del Señor. Entonces, oremos por la venida del Señor. Ese es el propósito de esta parábola. Y ahora viene la parábola. Dice: había en una ciudad, vamos a ver el escenario aquí. Había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Eso ¿nos parece conocido eso? ¿O no? Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. El escenario aquí ilustra, ¿no es cierto?, una ciudad ficticia, una historia, ¿no es cierto?, inventada, esta parábola. La situación que Jesús describió era conocida también por sus oyentes, quienes tenían mucha experiencia, ¿no es cierto?, con viudas necesitadas. ¿Se acuerdan de la viuda pobre que echó 2 blancas? Ahí en Lucas 21, 2, 4. Había muchas viudas necesitadas y el Señor Jesucristo pone este ejemplo allí. Entonces los oyentes, inmediatamente captó la atención de los oyentes: un juez injusto y una viuda necesitada. Un escenario conocido, ¿ya? Siempre hay viudas que necesitan y siempre hay jueces injustos. Y el Señor describe a este juez como alguien que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esa es una representación que se usaba en la literatura antigua para describir a las personas más perversas y rebeldes. Ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, no le importaba nada. Porque no le importaba nada. Si no temía a Dios y no respetaba a ningún hombre, o sea, era perverso, totalmente perverso.
Eh, ¿ah? Un déspota, preocupado de él sí mismo, nada más, no le interesaba nada. ¿Ah? Este sujeto era absoluta y definitivamente inmoral. ¿Ah? No actuaba por reverencia o adoración, ni por compasión, ni por simpatía, ni por nada. Era totalmente injusto, totalmente inmoral. No tenía ningún interés en el primer mandamiento: amarás a Dios. No respetaba ni a Dios, no temía a Dios, ni tampoco al segundo. ¿Cuáles son los mandamientos principales? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y este juez ni amaba a Dios, ni tenía respeto por su prójimo. Terrible, ¿se fija? Y no solo era malvado, sino que también estaba a gusto con su corrupción. Porque se jacta ahí en el versículo 4, dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, él mismo se dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo, o sea, él mismo reconocía que él mismo no temía a Dios ni respetaba a hombre. Se reconocía perverso. Se fija, se jacta de eso más encima. Él confiesa, ¿no es cierto?, que es perverso. Y así que es coherente por lo menos con su reputación. Así que aquí tenemos un tipo inmoral. Lamentablemente, ¿no es cierto?, ahí vemos un tipo inmoral de esa magnitud en un puesto, en una posición tan importante como juez responsable, ¿no es cierto?, de muchas decisiones, de muchas vidas. Y así es también como vemos hoy. Así es como vemos el mundo. Todos los que acudían a su tribunal, yo me imagino aquí habla de esta viuda, pero imagínese usted, esto es una situación ficticia, es una parábola, pero imagínele usted impartiendo justicia. ¿Qué justicia va a impartir si ni teme a Dios ni teme a hombre? Así que en el tribunal que este hombre presidía, seguramente el tribunal no era religioso, no era judío, era un tribunal civil. No dictaba sentencias basándose en asuntos de la ley del Antiguo Testamento, por eso el Señor Jesucristo lo menciona ahí, ¿no es cierto?, que no tenía respeto ni nada. Tendría que haber sido a lo mejor un juez romano, pagado por los romanos, con la implicación de las leyes en los aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, estaba en esta posición este juez, teniendo que defender la ley con justicia y dar demostración de compasión, de clemencia, de sabiduría. Los jueces eran sabios. Este juez no demostraba nada de eso. Qué terrible eso, ¿cierto? Es así. Ahí en 2 de Crónicas 19, 6, 7 nos habla del privilegio que tenían los jueces. Segunda de Crónicas 19, 6 y 7. Dice así. Josafat cuando nombra jueces y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis el lugar de hombre, sino el lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Tremenda responsabilidad del juez, el lugar de Dios para juzgar. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Era una gran responsabilidad ser un juez en ese tiempo, bueno, y ahora también. Pero a pesar de la solemne responsabilidad delante de Dios, a menudo los jueces son corruptos, ¿cierto? A pesar de esa tremenda responsabilidad que tienen. Y aquí vemos en este ejemplo también. Ellos aborrecían, ¿no es cierto?, el hacer justicia, tenía pereza,
dice aquí, había también, dice que la viuda venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y dice ahí que él no quiso. O sea, podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho, pero él no quiso. Qué triste, qué lamentable es eso, ¿no es cierto? No respetaba a hombre. Cuando dice que no respetaba a hombre, la palabra respetada ahí es vergüenza. No tiene vergüenza. Por lo general, en estos tiempos y en los tiempos antiguos también, uno se mueve por el que dirán. Eso siempre ha sido así, ¿eh? Pero es que van a decir mal de mí, así que voy a comportarme, en estos momentos me voy a comportar porque si no van a hablar mal de mí. Pero este juez ni vergüenza le daba. O sea, ni siquiera vergüenza le daba. ¿Ah? Entonces ahí estaba la viuda. Seguramente una viuda que había sido engañada gravemente y por consiguiente ella había quedado desprovista. No dice la Escritura aquí qué pasó con esta viuda, pero seguramente estaba necesitada la viuda. Por eso era que iba constantemente donde este juez y le insistía. Le insistía a este juez. Se encontraba en desesperación esta viuda. Y si era viuda y acudía a un tribunal, eso indicaba también que ningún hombre en su vida la cuidaba, porque los tribunales de la época eran actividades de hombres. No iban las mujeres a los juzgados. No es como ahora hombres y mujeres están allí, hay abogados, abogadas. En ese entonces era una actividad para hombres. Y si ella acudía ahí era porque no había ningún hombre, ningún familiar cercano, ningún varón que la acompañara. Iba sola. Entonces estaba totalmente desprovista. No tenía nadie que la representara. Por lo tanto, esta viuda aquí también representa a los que están solos, desamparados, indefensos, sin amor, luchando contra las injusticias de esta vida, con las injusticias de este juez injusto, los descuidados y los desesperados. El Antiguo Testamento indica que las viudas debían ser tratadas con justicia y misericordia. Éxodo 22 al 24 dice que prohíbe afligir a la viuda. Lo vamos a leer rápidamente. Éxodo 22. Del 22 al 24 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Fuerte, ¿ah? Fuerte el Señor cuidando al huérfano y a la viuda. Y en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, hablaba de estas cosas que había que tratar con justicia y misericordia a las viudas. Así que este juez ya no, ni siquiera respetaba a Dios. ¿Ya? En Deuteronomio 10:18 dice que Dios mismo hace justicia al huérfano y a la viuda. ¿Ya? En Deuteronomio 27:19 advierte: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito. O sea, la ley del Antiguo Testamento amparaba a la viuda. ¿Ya? Pero ahí estaba esta viuda desesperada, con una necesidad. Estaba todos los días ahí, venía al juez. Probablemente siempre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Entonces, no quiso, dice aquí la parábola, que no quiso ayudarla.
no quiso atender su causa. Pero después, viendo que esta viuda le era molesta, dijo, bueno, ay, me molesta esta viuda. ¿Ah? Mire, la palabra ahí para no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, me agote la paciencia quiere decir literalmente me golpee el rostro o me dé una paliza. No creo que el juez haya estado pensando, esta viuda me va a golpear, cuando salga aquí me va a pillar por el camino y me va a golpear. No, pero era una expresión, me agote la paciencia, era una expresión, ¿no es cierto?, que es como que nosotros decimos, es un dolor de cabeza, así decimos nosotros. Ay, diríamos en nuestra actualidad, esta viuda es un dolor de cabeza, me llega a doler la cabeza. Este hombre dijo, es como que si me golpeara constantemente, me molesta, es como si me golpeara el rostro. Esta mujer, ¿ah? Sus súplicas incesantes son como un puñetazo que me da constantemente. ¿Ah? Eso era esta viuda para él. Y ahí está este juez. Este juez dice, le voy a hacer justicia. Ya, me aburriste, te voy a hacer justicia. Porque esta viuda simplemente lo molestó tanto que decidió hacerle justicia. Esa es la parábola. Esa es la parábola. Y dijo el Señor, y ahora viene la interpretación, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué es lo que dijo el juez injusto? Le voy a hacer justicia. Ya, le voy a hacer justicia. Se acabó. Y el Señor Jesucristo dice en la interpretación de esta parábola, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? El Señor Jesucristo toma esta parábola, toma este ejemplo, y esta no es una comparación, sino que es un contraste que vemos entre este juez injusto, pero vemos un Dios totalmente misericordioso, bueno, un Dios que está atento a nuestras oraciones, esperando, escuchando el clamor de los que están sufriendo, como esta viuda. No es una comparación porque Dios no se compara, no podríamos comparar a Dios con este juez, pero sí es un contraste entre lo peor y lo mejor. Y ahí está. Por eso el Señor Jesucristo dice, oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Ah? Al igual que la viuda, que están indefensos y se hallan a la merced de la misericordia de Dios, el juez corrupto y malvado no era en absoluto como Dios, pero era indiferente. Pero sabe, Dios es misericordioso. ¿Cuánto más Dios, que ama perfectamente a los suyos, hará lo que es correcto para con ellos? ¿Cuánto más Dios? Cuando le clamen a Él día y noche, porque desean ver uno de los días del Hijo del Hombre. Señor, ven pronto. ¿Cuánto más Dios no hará justicia? Los tiempos son difíciles, hay maldad en este mundo. Señor, por favor, ven. Estamos esperando que vengas. ¿Cuánto más Dios, que mira la aflicción, que mira el sufrimiento de su pueblo, no va a responder? ¿Se da cuenta? A diferencia del juez injusto, Dios es aquel que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23 dice,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él es el que juzga justamente. Mía es la venganza, dice Romanos 12:19. Yo pagaré. ¿Se fija? Y cuyos juicios son verdaderos y justos, dice Apocalipsis 19:2. Sus juicios son verdaderos y son justos. Nosotros tenemos un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios que va a pagar. Esta mañana veíamos ahí en segunda a los tesalonicenses que Él va a pagar al malo. En contraste con el juez insensible, implacable, Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Para con su pueblo. Hermano, tenemos un Dios extraordinario, maravilloso, lento para la ira, grande en misericordia. La frase ahí, se tardará, cuando dice se tardará en responderle, esa frase se tardará, se puede traducir mejor como será paciente. Tardará es tener un espíritu largo que aguanta, que es paciente. Es por eso que se tarda, porque es paciente. Y la palabra tardará es una palabra compuesta que está compuesta por este espíritu largo, por este aguante, por esta paciencia, pero también con una palabra que dice ahí tumos, que se refiere a enojo o ira. Se tardará, es decir, es paciente, es de espíritu largo, está esperando para soltar su ira. Todavía no. Aún no. Aún no. Se demora mucho tiempo antes de descargar su ira. Mire qué maravilloso el Señor. Lento para la ira, tardo, grande en misericordia. Se tarda, está esperando. No quiere derramar su ira aún. Por eso es que se tarda. Por eso es que ha hecho esto. No ha venido aún porque Él quiere extender su misericordia y reunir a los elegidos. Pedro escribió, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire Romanos 2:4. Dice, vamos a leer del 2 en adelante, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente
y también al griego. Hermano, menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Por eso es que Él no ha derramado su ira. Porque Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú te salves. Es por eso que habla aquí de las riquezas de su benignidad, de su paciencia. Benignidad es la bondad de Dios con nosotros. Él conoce todos nuestros pecados. Y Él ha sido bueno, porque aún no me ha juzgado. Gloria al Señor. Aún no ha venido y ha derramado su ira, porque Él es bueno, porque Él te conoce a ti y me conoce a mí. Amén. Paciencia. Es una tremenda bondad de Dios por nuestros pecados presentes. En este mismo día, hoy mismo, en esta misma hora, nos hemos quedado cortos. Y Él aún así tiene paciencia. Para contigo y para conmigo. Longanimidad. Tremenda bondad de Dios con nosotros. Conoce nuestros pecados futuros. Él sabe que pecaremos mañana y al día siguiente, pero retiene su juicio y aún no viene y aún no derrama su ira. Estamos hablando de la venida del Señor. Él es paciente. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, su grandeza, su omnisciencia, su poder. Cuando uno piensa en estas cosas, hermano, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Él sabe quién soy. Él conoce mis pensamientos más profundos. Conoce mis pecados. Conoce tus pecados. Él es omnisciente. Y Él muestra misericordia. Misericordia. Él no debería mostrar misericordia. ¿Sabe? El juicio de Dios debía caer implacable sobre nosotros. Porque Él nos conoce. Pero Él tiene misericordia. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Hermanos, su poder. Nosotros no tenemos poder para cambiar las cosas. ¿Sabe? Y oramos a Dios y Él cambia el curso de las cosas. Y qué maravilloso es, hermano. Usted le ora al Señor por una enfermedad y Dios le concede salud. Hermano, tiene poder. Y aún conociendo cómo somos y quiénes somos. Y Él es misericordioso. ¿Cuánta misericordia, cuánto amor hay en este Dios justo, misericordioso? Gracias, Señor. Y el objeto de su misericordia, usted y yo. Hermano, ¿usted muestra misericordia por un insecto? ¿Muestra misericordia usted por un insecto, no? No. Dios muestra misericordia por usted y por mí. Amén. Sí, nosotros no mostramos ni una misericordia por la hormiga, ahí la pisamos con el dedito. Dios así nos ve y aún así tiene misericordia para nosotros. Cuán grande es la bondad de Dios, cuán misericordioso es, cuán paciente es en seguir ignorando nuestros pecados, esperando que nos arrepintamos. ¿Cuándo te vas a arrepentir y te vas a volver a Dios? Vuélvete a Dios. Dios está esperando.
Dios está trayendo salvación a sus elegidos. La paciencia que Él ha tenido es para redención de ellos. Segunda de Pedro 3:15, lo leímos. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Una vez que se hayan reunido todos los elegidos, Él satisfará su justicia y lo glorificará. Cuando Dios reivindique a sus elegidos, lo hará de forma repentina y rápida. Lo hemos estado viendo ahí en la primera carta a los tesalonicenses. Listo, se acabó. ¿Se tardará el Señor en responderle? Hace la pregunta aquí en Lucas 18. ¿Se tardará en responderles? Va a responder. Va a responder. Pero va a responder así de rápido. No va a haber tiempo. Así. El Señor viene, se lleva a sus escogidos. No va a haber más tiempo. Hoy es el tiempo. ¿Se da cuenta? Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Pero el Señor hace, esa es la interpretación de la parábola, pero el Señor hace una pregunta aquí. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa pregunta es, ¿estás preparado? Cuando venga, así de repente, el Señor Jesús hace una reflexión aquí, a modo de pregunta. Cuando Él regrese, ¿estarás listo? Cuando Él regrese, ¿estarás orando con ahínco, con empeño, con decisión, con fidelidad, esperando la venida del Señor, orando sin desmayar, con una fe firme, fuerte, puesta en el Señor Jesucristo? ¿Encontrará a alguien esperando y amando su venida? ¿Encontrará a alguien que esté clamando, Maranata, el Señor viene? Esa es la pregunta que hace el mismo Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que, hermano, nos anima. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Lo dije al principio. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermano, no desmaye. Manténgase firme. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Qué está haciendo con su tiempo? ¿Qué está haciendo con el regalo de la salvación que Dios le dio? ¿Lo está ignorando? ¿Ignora la bondad de Dios?
Pablo elogió ahí a los tesalonicenses en su primera carta por su constancia en la esperanza, dice ahí primera de Tesalonicenses 1:3, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. ¿En qué? En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene usted la esperanza de que el Señor viene pronto? Hermano, sea constante entonces. Esa esperanza consiste, dice ahí en 1 de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que tiene el creyente. ¿Se fija? Esperar de los cielos a su Hijo. Esa es la esperanza que debe tener todo creyente. Sin desmayar, orando, con fidelidad. Si tú no conoces a Dios, Dios aún está esperando. Si tú le conoces, ¿estás anhelando su venida? ¿Esperando que venga de los cielos su Hijo? Por eso ahí en 1 Tesalonicenses 2:12, Pablo exhorta a los hermanos y les dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo andamos? ¿Andamos dignos de Dios? Y ahí mismo en el versículo 19, 2:19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? Dice el apóstol Pablo y se gloría con estos hermanos ahí de Tesalónica. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Se fija? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Pablo oró para que estos hermanos ahí en Tesalónica fueran afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, ahí en el 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Luego vemos en el capítulo 4, lo vimos, la vida que agrada a Dios. Hermano, al leer todo el 4, así debiésemos estar esperando la venida del Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el versículo 3, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener, y ahí da algunos ejemplos prácticos, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, así debemos andar, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Debemos andar en amor fraternal, debemos ocuparnos de nuestros negocios, trabajar honestamente, esperando la venida del Señor. También en la segunda carta a los tesalonicenses sigue hablando Pablo acerca de esto. Hoy, esta mañana, veíamos con el hermano Ariel, del 6 al 12,
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermano, el Señor es misericordioso. A vosotros que sois atribulados va a dar reposo. El Señor les va a dar reposo. Por eso es que la pregunta tiene sentido. ¿Hallará fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás viviendo? Todas estas cosas que estamos viendo en la Escritura. El conocer y el entender que la venida del Señor es inminente. El conocer y entender que nos vamos con el Señor debiese hacernos meditar y pensar y vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude. Los verdaderos cristianos viven en esperanza, esperando exactamente el cumplimiento de la promesa del regreso de Cristo. Cristo viene. Amén. Con tal fin oran para que el Señor venga. Orando, velando, siempre sin desmayar, para que el Señor venga, esperando su venida. Que el Señor nos ayude. Amén. Oremos. Padre amado Dios, te alabamos, Señor, te adoramos. Gracias le damos, Señor, por esta parábola, Señor, que nos insta a orar siempre, a no desmayar. Gracias, Señor, porque vemos que tú eres un Dios misericordioso, que aún no ha derramado su ira, para que nosotros alcancemos salvación. Oh Señor, gracias por esa misericordia. Gracias, Señor. Pero la pregunta que usted hace, que se hace aquí en esta porción de la Escritura, ¿hallará fe en la tierra? Nos hace meditar también. Y nos hace pensar cómo estamos viviendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a volvernos a ti, a estar viviendo en nuestra fe como creyentes tomados de tu mano, anhelando y esperando tu venida, con esperanza, con anhelo, viviendo vidas santas, buscándote, anhelándote, Señor. Ayúdanos, Señor, porque a veces se nos pasa el tiempo, se nos pasa la vida, los quehaceres de este mundo, los afanes nos atrapan y no vivimos esperando tu venida. Más bien, vivimos la vida que nos toca vivir. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra fe. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.